Tenemos una cuerda ligera, es decir, que consideramos que no tiene masa, que está atada a un bloque con masa 4 kilogramos que descansa en una superficie horizontal que no tiene fricción. Esta cuerda horizontal pasa por una polea sin masa ni fricción y un bloque de masa M pende del otro extremo. Entonces la masa de este bloque A es de 4 kilogramos y la masa del bloque B es M. Al soltarse los bloques, entonces de repente se sueltan y la tensión en la cuerda sabemos que es de 10 newtons. El primer inciso nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos, el bloque A, y otro para el bloque de masa M, es decir, el bloque B. Este sería el diagrama de cuerpo libre del bloque A. ¿Sí? Aislamos el bloque A del resto del sistema. Y aquí en el diagrama de cuerpo libre es conveniente, con un color diferente al que vamos a usar para las fuerzas, indicar las características del movimiento que pueden ser relevantes en nuestro caso. En este caso lo que vamos a tener es una aceleración, ¿sí? Porque en cuanto soltamos, evidentemente el bloque B pues va a empujar para abajo. Como no hay fricción aquí, pues el bloque A se va a mover hacia la derecha, acelerándose. Y vamos a ver qué fuerzas actúan. Bueno, la fuerza más común y obvia es el peso, ¿no? Sería el peso del bloque, WA, que sabemos que va a ser 4 kilogramos por la gravedad, pero eso lo veremos después. Entonces sería el peso del bloque que vamos a llamarle WA. Tenemos la fuerza normal, que ejerce la superficie de la mesa sobre el bloque y que impide que el bloque se caiga. Y tenemos la fuerza de tensión que ejerce la cuerda tratando de que el bloque se vaya hacia la derecha. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Para el bloque B también lo aislamos del resto del sistema y escribimos las características del movimiento. En este caso tenemos una aceleración hacia abajo, tenemos también una velocidad hacia abajo, pero en este caso no nos interesa mucho la velocidad. Ni en este caso ni en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad o digamos la dirección del movimiento nos interesaría si hubiera fricción para saber cuál es la orientación de la fricción, pero como no hay fricción, pues realmente es información de cuánto vale la velocidad y hacia dónde va, no nos interesa, ¿no? Y aquí mucho menos porque no está pegado a ningún lugar con fricción. Las fuerzas que actúan sobre el bloque B sería esta fuerza de tensión de la cuerda, ¿sí? Que está sosteniendo al bloque B, y por supuesto el peso del mismo bloque B. Ponemos nuestro sistema de referencia, que es el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba. No hace falta en general, pero yo lo pongo en términos ilustrativos, los vectores unitarios I y J, ¿sí? Pero en general no hace falta. Hace falta dibujar, es bueno dibujar el X y el Y. De hecho, el sistema de referencia X y Y puede ser diferente para este diagrama de cuerpo libre que para este. Aquí estoy poniendo el mismo para ambos casos. Bueno, vamos a ver en el caso del diagrama de cuerpo libre del bloque A. Habíamos dicho que, bueno, la suma, sabemos que se está acelerando horizontalmente, se está acelerando en la dirección X, por lo tanto la fuerza resultante en la dirección X tiene que ser igual a la masa del bloque A multiplicado por su aceleración. Entonces, la suma de todas las, o sea, la fuerza resultante en X, o la componente en X de la fuerza resultante, si quieren verlo así, sería igual a la masa por la aceleración en X, que en este caso es la aceleración completa. ¿Qué fuerzas actúan en X? Pues T. ¿De acuerdo? Entonces la resultante en la dirección X es T, positivo porque va en la dirección de X, ¿sí? Y la masa, y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. La masa no tiene signo y la aceleración es positiva porque también va en la dirección de X. Siempre este término debe tener el mismo signo que este término necesariamente. Bueno, despejando A, tenemos que la aceleración debe ser igual a la tensión del cable entre la masa, es decir, la fuerza resultante entre la masa del bloque. Y sabemos que la tensión del cable, que nos viene dado por el enunciado del problema, es 10 newtons.
y la masa del bloque es 4 kilogramos. Por lo tanto, la aceleración del bloque es 2.5 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que los newtons son kilogramo por metro por segundo al cuadrado, entre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces newton entre kilogramo es metro por segundo al cuadrado. Con eso tenemos resuelto el inciso A del problema. Bueno, el inciso B, perdón, el diagrama de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre son el inciso A, el inciso B sería la aceleración de cada bloque. Bueno, algo que no había comentado es esta aceleración, suponemos que es esta, ¿por qué? Porque el cable es inextensible, ¿de acuerdo? Muy bien, o estamos suponiendo que es inextensible, desde luego. Aquí no hace falta, ¿sí? En el diagrama de cuerpo libre del bloque A, no hace falta hacer la suma de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay movimiento en Y. Entonces, bueno, la suma de fuerzas en Y sería que N es igual a WA, por lo tanto N es igual al peso, pero eso pues, no nos proporciona ninguna ayuda para resolver el problema, por lo tanto, por eso omitimos aquí la suma de fuerzas en Y. En el diagrama de cuerpo libre del bloque B, de igual manera omitimos la suma de fuerzas en X, porque para empezar no hay fuerzas en X ni hay movimiento en X, entonces no hace falta plantearlo. Pero sí tenemos fuerzas en Y, entonces hacemos la suma de fuerzas en Y, debe de ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la masa por la aceleración es la masa del bloque B multiplicado por la aceleración, ¿sí? Que es A. Esta aceleración A es igual a esta aceleración A. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el cable es inextensible, por lo tanto, lo que se mueva para abajo en un cierto instante de tiempo, lo que se mueva para abajo B, es lo que se va a mover hacia la derecha A. Entonces, esta aceleración es igual a esta aceleración. Entonces, tendríamos la masa por la aceleración, que es A, con signo menos porque la aceleración en el caso del bloque B va en sentido contrario a la orientación positiva del eje Y. Y esa masa por aceleración debe de ser igual a la fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿cuánto es? Pues es T, positiva porque va en la dirección Y, menos WB, es decir, menos el peso de B, que sería esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque va en sentido opuesto a Y. Bueno, sabemos que el peso en B, el peso del bloque B, no es más que la masa del bloque B multiplicado por la gravedad. Por lo tanto, sustituyendo aquí arriba, WB por MB por G, nos daría esta expresión. ¿Sí? Y despejando MB, que es lo que nos piden, ¿sí? Nos piden la masa M del bloque colgante. La masa M del bloque colgante es la masa MB, es igual a A entre G menos A por MA, despejando de aquí MB. Bueno, sustituyendo términos en mg, sabemos que A, ya lo habíamos calculado, que es 2.5 metros por segundo al cuadrado, G es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y MA, sabemos por este planteamiento del problema que es 4 kilogramos, y eso nos da una masa del bloque B de 1.3680 kilogramos. El inciso D, hay un inciso D que nos piden que se compare la tensión de la cuerda con el peso del bloque colgante que acabamos de calcular. Bueno, el peso del bloque colgante va a ser igual a la masa que acabamos de calcular multiplicado por G y sería 13.420 newtons. Ahora lo que nos piden es, ¿cómo se llama? Comparar la tensión del cable con el peso del bloque colgante. Bueno, podríamos decir que pues, la tensión es menor que a este peso, pero vamos a meterle, digamos, mucho más detalle. Y sabemos que la tensión del cable son 10 newtons. ¿Sí? Bueno, yo, como hemos hecho en muchas ocasiones para los cambios de variable, yo puedo a estos 10 newtons multiplicarlo y dividirlo por la misma cantidad.
¿sí? Entonces vean que yo sé que W, el peso del bloque B, hemos calculado que vale 13.42 newtons. Entonces fíjense que aquí estoy haciendo un truquito para obtener la relación entre T y WB. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que T vale 10 newtons, sé que WB es 13.420 newtons. Entonces 10 newtons lo multiplico y lo divido por la misma cantidad, nada más que expresada diferente, pero es la misma cantidad física. Y lo que nos da es, pues precisamente, el factor que relaciona a el peso WB con T. En este otro problema, es más elaborado y tenemos una rampa, ¿sí? Con estas dos dimensiones que forma una cierta pendiente, un ángulo θ, que después lo calcularemos. Y son dos cajas, una encima de otra. Hay una caja de 32 kilogramos que está encima de una caja de 48 kilogramos. Nosotros estamos sosteniendo la caja de abajo mediante un cable. Y el sistema, ¿sí?, se está deslizando, se están moviendo las dos cajas que están juntas, es decir, no se deslizan una con respecto a la otra. Se están moviendo las dos con una rapidez o velocidad constante de 15 centímetros por segundo. ¿Sí? Hacia abajo, ¿se entiende? Porque estamos bajando las dos cajas. Entonces estos están bajando a una velocidad de 15 centímetros por segundo. Sabemos el coeficiente de fricción cinética entre la caja inferior y la superficie y el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas. Más adelante veremos para qué nos sirven estos dos datos. Bueno, la pregunta que nos hacen en primer lugar es ¿qué fuerza debo de ejercer para asegurarme que estas dos cajas estén bajando al unísono con una velocidad constante de 15 centímetros por segundo? Vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre entonces del conjunto de las dos cajas que de nuevo nos dice el enunciado que no se están deslizando una respecto a otra, sino que las dos cajas están bajando a la misma velocidad. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y ponemos aquí también las características de movimiento que nos interesan. No pinto aceleración porque no hay aceleración, ¿sí? Sabemos que esto está bajando a velocidad constante, entonces la aceleración es cero, por eso no pinto aceleración. Pero sí sabemos que la velocidad va hacia abajo y es constante. Y vamos a ver qué fuerzas actúan. Bueno, en primer lugar actúan los pesos de las dos cajas. Por otro lado está la fuerza de tensión de la cuerda. Por otro lado está la fuerza normal o perpendicular a la superficie de contacto entre el sistema de las dos cajas y la rampa. Esta sería la fuerza normal. Noten que aquí, de nuevo, como he comentado en otros casos, no le ponemos N mayúscula para que no se confunda con los newtons. ¿Sí? Entonces le ponemos una N minúscula. Ese es el único objetivo de poner una minúscula y no una mayúscula. Le podemos cambiar la letra también. ¿Sí? Y bueno, y finalmente lo que tenemos es la fuerza de fricción. No nos dicen, a diferencia del problema anterior, no nos dicen aquí que no exista fricción. Al contrario, nos dicen que existe un coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior de 0.444. Entonces va a haber una fricción. ¿Para dónde va la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. ¿Sí? Entonces, si las dos cajas se están moviendo hacia abajo con una cierta velocidad, pues la fuerza de fricción se opone a ese movimiento y por lo tanto va hacia arriba. Definimos nuestro eje X y Y con sus correspondientes Y y J, que de nuevo podemos omitirlos. Y podríamos haber elegido X horizontal y Y hacia arriba o cualquier otra configuración, pero como el movimiento va en la dirección de la rampa, siempre nos conviene que uno de los dos ejes vaya en la dirección del movimiento. Eso nos simplifica mucho. En la medida de lo posible, es bueno que uno de los ejes lo orientemos en la dirección del movimiento.
Bueno, vamos a analizar, vamos a sacar las componentes X y Y de todas y cada una de las fuerzas. Entonces, el peso del bloque A lo representamos aquí, ¿sí? Y vamos a sacar su componente en X y su componente en Y, ¿sí? Aquí estoy pintando en color diferente las componentes X y las componentes Y para que después veamos, visualicemos mejor la suma de fuerzas tanto en X como en Y. Pero eso, de nuevo, eso es a nivel ilustrativo en esta presentación. Entonces, yo puedo descomponer WA en una componente, en la suma de dos fuerzas, una orientada en en la dirección del eje X y otra en la dirección del eje Y, que serían esta. Esta la vamos a llamar WAX y esta es WAY. La fuerza o el peso W también, a su vez, lo puedo descomponer en una componente X y en una componente Y. Fíjense que si este ángulo es θ, este ángulo de acá va a ser θ. ¿Sí? Ubiquen, si esta es la horizontal, ¿sí? Lo que estoy señalando con el puntero es la horizontal, este ángulo sería θ. Bueno, si este ángulo es θ, como esta línea es perpendicular a esta y esta de aquí es perpendicular a esta, pues este ángulo θ tiene que ser igual a este ángulo θ, por lo tanto este es θ. ¿Sí? Lo mismo aquí para el análisis del peso o de la fuerza correspondiente a la fuerza gravitacional de la caja B. Luego tenemos la tensión T, sus componentes serían en X sería Tx y en Y no tiene componente, ¿sí? Entonces nada más tiene una componente que es en X. Lo mismo la fricción, ¿sí? La fuerza de fricción pues va en la dirección X, no tiene ninguna componente en el sistema XY que hemos seleccionado, ¿sí? Y la componente normal de la interacción entre las cajas y la plataforma o la rampa, pues también va en la dirección Y y no tiene componente en X. Bueno, entonces vamos a sumar todas las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Bueno, pues la componente en Y de WA, más la componente en Y de WB, más la componente en Y de la tensión, más la componente en Y de S, más la componente en Y de N. Y también la suma de fuerzas en X tiene que ser 0, es decir, la resultante en la dirección Y debe de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en la dirección Y. La resultante de las fuerzas en la dirección X también tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en la dirección X. Hay movimiento, pero de velocidad constante, por lo tanto la fuerza resultante debe de ser 0. Y aquí la tenemos. Bueno, ¿cuántos son las componentes de cada una de estas fuerzas, tanto en Y como en X? Bueno, aquí en Y, fíjense que los pongo en rojo para ilustrar que son estos, ¿no? En Y, la WAY, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser esto de aquí, que es WA por el coseno de θ, ¿sí? WA por el coseno de θ, negativo porque va en sentido opuesto a Y. ¿Sí? Luego tendríamos la componente en Y del peso B, que es este de acá, que va a ser WB por el coseno de θ, con signo menos porque va en sentido opuesto al eje Y. La componente Y de la tensión de la cuerda es 0, como habíamos visto. Y la componente Y de la fricción también es 0, como habíamos visto. Y la componente Y de la fuerza normal, pues es igual a la misma fuerza normal porque no tiene componente X. ¿Sí? Coincide con el valor o la magnitud de la fuerza normal con signo positivo porque va en la misma dirección de Y. Fíjense que en cada una de las fuerzas lo primero que hacemos es calculamos cuánto vale la magnitud y luego calculamos si es y luego ponemos si es positivo o negativo en función de si va en la dirección o en dirección opuesta al eje de referencia. Muy bien.
De aquí podemos despejar n, y n nos daría esto de acá. Noten que teta lo conocemos, bueno, todavía no lo conocemos, pero lo podemos calcular fácilmente, y los pesos del bloque A y del bloque B los conocemos, ¿sí? Entonces con esto ya queda definido cuánto vale la fuerza normal N. Que de momento no la necesitamos, vamos a ver más adelante para qué la vamos a necesitar. Claramente la vamos a necesitar para obtener la fuerza de fricción. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver cuáles son las componentes en la dirección X de las fuerzas. La componente X de WA la tenemos aquí, que va a ser WA por el seno de teta, con signo menos, porque va en sentido opuesto a X. La componente X del peso W va a ser W por el seno de teta, ¿sí? Con signo menos también, porque va en sentido opuesto a X. La componente X de la tensión, pues es T, porque son iguales, ¿sí? Y con signo positivo porque va en la dirección de X. Y la componente X de la fricción, de la fuerza de fricción, es S, porque Sx es igual a S, porque no hay componente en Y. Y con signo positivo porque también va en la misma dirección X. Y la componente X de la fuerza normal, pues es 0, tal y como habíamos definido X y Y, que van en la dirección de la rampa y en dirección perpendicular a la rampa. Entonces en la dirección X no hay componente de N, por lo tanto le ponemos el 0. Sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente cinético de fricción en la superficie que se está deslizando, es decir, la superficie entre esta caja y esta rampa, multiplicado por la fuerza normal que actúa en la superficie. Entonces, S podemos decir que es mu k por n. Sustituimos aquí y lo que nos sustituimos aquí, despejamos t y lo que tenemos es que t nos resulta en esta expresión, ¿sí? Esta expresión sale de sustituir S, que es la fuerza de fricción, por el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, que es el valor de la fuerza de fricción aquí, y despejando t. Y tenemos esta expresión de acá, que nos da en función de n, pero n ya lo habíamos calculado por acá. Entonces sustituimos n por esto de aquí y nos da esta expresión de acá. Y lo único que hicimos aquí es sustituir esto en n. Reacomodamos términos, ¿sí? Fíjense, esto es WA más WB por seno de teta, menos mu k por WA más WB por el coseno de teta. Sacamos el factor común WA más WB y lo que nos queda es WA más WB por el seno de teta menos mu k por el coseno de teta. Bueno, ya tenemos la expresión para la fuerza. Y todos estos valores los podemos conocer. Bueno, vamos a calcularlos y vamos a obtener el valor numérico de la fuerza. O sea, hasta aquí ya está resuelto el problema, digamos, dinámico, el problema cinemático, o cinético más bien. Ahora hay que calcular estos valores. Bueno, ¿cuánto vale teta? Yo sé que la tangente de teta es igual a 2.5 entre 4.75, por lo tanto teta no es más que el arco tangente de 2.5 entre 4.75, o sea 27.7585 grados. Por otro lado, yo sé que el peso de A y el peso de B no son más que sus masas multiplicadas por la gravedad. Aquí estoy omitiendo las unidades, pues porque no me cabe en la diapositiva, pero 32 son 32 kilogramos y 9.81 son metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ya podemos obtener cuánto valen los pesos WA y WB. Y los coeficientes de fricción cinético entre la rampa y la caja inferior es 0.444. Y de una vez ponemos el estático entre las dos cajas, que nos da ¿cómo se llama? El enunciado, porque lo ocuparemos después. Pero de momento no lo vamos a utilizar. Teniendo esos valores, pues nada más sustituimos y tenemos el resultado de la fuerza. Vamos con el inciso B.
En el inciso B nos piden cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior. Bueno, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la caja superior. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la caja superior. Sabemos que la caja superior se está moviendo hacia abajo con una velocidad constante v. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, actúa el peso de la caja A. Noten que ahora ya no estoy considerando el peso de la caja B ni la caja B. Estoy nada más evaluando la caja A. ¿Por qué? Porque me piden cuál es la fuerza que actúa entre las cajas A y B. Entonces vamos a aislar una de las dos cajas. Yo podría haber aislado la caja B nada más, pero pues aparecerían más fuerzas. Es más sencillo aislar la caja que tiene menos fuerzas actuando sobre ella, que es la A en este caso, ¿no? Entonces tenemos el peso A, tenemos la fuerza normal que actúa, o sea, la fuerza que actúa normal en dirección, perdón, normal o perpendicular a la superficie de contacto entre las dos cajas, que vamos a llamarle N. Esta N es diferente a la N del inciso A. Nada más que pues no le quise poner otro nombre o diferentes subíndices porque, bueno, son diapositivas diferentes y se entiende que este es como si fuera otro problema, ¿no? Esta sería la fuerza de fricción. Igual esta S no es la S de abajo, es otra S, ¿no? Es la fuerza de fricción que ejerce la caja B sobre la caja A. Bueno, esta fuerza de fricción va hacia arriba o hacia abajo, realmente no lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta se está moviendo para abajo, pero esta también, es decir, las dos cajas se están moviendo juntas. Entonces realmente no es tan evidente si esta fuerza de fricción, o sea, no es tan evidente si la caja de abajo tendería a deslizarse más rápido que la caja de arriba, y en ese caso esta S iría hacia abajo, o si la caja de arriba tiende a moverse más rápido que la de abajo, en cuyo caso esta es correcto, ¿no? Lo que es cierto es que las dos cajas van juntas, ¿sí? O sea, no hay un deslizamiento relativo, entonces nosotros suponemos, pues, intuitivamente, como que suponemos que esto va a ir así, básicamente porque se ve o se intuye que la componente en la dirección del movimiento, o sea, que en la dirección del movimiento existe una componente hacia abajo del peso. Por lo tanto, si lo que queremos es que haya equilibrio, esta fuerza necesariamente tiene que ir para arriba. Si no es muy claro ese argumento, pues bueno, lo pueden suponer hacia abajo y eventualmente la fuerza de fricción les va a dar negativa y eso quiere decir que la supusieron equivocadamente en cuanto al sentido. Muy bien. Ponemos nuestros ejes X y Y, que igual pues, te conviene que uno de los ejes, en este caso el X, lo pongamos en la dirección del movimiento. Ustedes dirán, pero el movimiento va hacia abajo, X debería de ir hacia abajo. Bueno, sí, pero como que si X lo ponemos para abajo, entonces ya tendríamos que ponerlo para abajo y eso, o sea, da lo mismo, ¿de acuerdo? Como ustedes lo vean más conveniente. Bueno, vamos a calcular, vamos a obtener las componentes X y Y de cada una de las fuerzas. Esto es totalmente análogo a lo que hicimos en el inciso A, ¿de acuerdo? Esta fuerza va a tener estas dos componentes. La fuerza S nada más tiene una componente en X y la fuerza normal tiene una componente en Y. Ya no aparecen más fuerzas. Si recuerdan, en el inciso A, si se regresan un poquito en el video, en el inciso A teníamos más fuerzas para el conjunto de las dos cajas. En este caso lo que tenemos son nada más 3 fuerzas. Y hacemos lo mismo, calculamos como no hay aceleración en ninguna dirección, pues la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿sí? De nuevo, hay movimiento, pero no hay aceleración, por lo tanto la resultante debe ser 0. ¿Sí? Que la suma de fuerzas sea 0 no quiere decir que no haya movimiento, quiere decir que no hay aceleración. Nunca me cansaré de insistir, eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí la componente X del peso de la caja A va a ser igual a WA por el seno de teta, con signo menos porque va en sentido opuesto a X. La componente X de la fricción, pues es S también, ¿sí? Es el valor total de la fuerza de fricción.
Y la componente X de la fuerza normal pues es 0. De aquí despejamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción S es igual a WA por el seno de teta. Y recordemos los valores que habíamos obtenido en el inciso A, del peso A, el peso B y de teta. Sustituimos aquí, tenemos que la fuerza de fricción, que es lo que nos está pidiendo, ¿sí?, es igual a 146.21 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción? Pues 146.21 newtons. ¿Cuál es la dirección de la fuerza de fricción? Pues ya lo habíamos pintado acá, ¿sí? Esta es la dirección de la fuerza de fricción y su sentido es hacia arriba. Si este valor nos hubiera dado negativo, querría decir que supusimos mal S y que S en realidad iba para abajo. Pero no es el caso. Ahora bien, sabemos, bueno, esto sería la fuerza de fricción y ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué me sirve el coeficiente de fricción estática? Bueno, el coeficiente de fricción estática nos define no la fuerza de fricción, sino la fuerza máxima que la fricción estática puede tener, ¿sí? O sea, el valor de la fricción estática, recordemos, la fricción estática pues puede ser 0, si el cuerpo no se mueve y nada y no lo empuja, pues la fricción entre las dos cajas pues es 0, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a empujar una de las dos cajas hacia un lado, un poquito, pues la fricción que va a aparecer, que se opone a que se mueva la caja, pues va a ser igual a la fuerza chiquita que estoy aplicando. Es decir, la fuerza de fricción estática, en general es desconocida. La que sí conocemos es la fuerza de fricción estática máxima. Y esa viene dada por el coeficiente de fricción estático multiplicado por la presión de contacto. Entonces, lo que tenemos que ver es si esta fuerza de fricción que hemos calculado ya es menor que la máxima o es mayor que la máxima. Si es mayor que la máxima, ¿qué quiere decir? Pues que la caja A se va a deslizar hacia abajo, ¿sí? Porque no, digamos, esta fuerza S no puede ser mayor que la fuerza de fricción máxima calculada con el coeficiente de fricción, que es lo que vamos a calcular ahora con las fuerzas en Y. Fíjense que con la suma de fuerzas en Y tenemos que WA por el coseno de teta, que es esta componente Y, con signo menos porque va hacia abajo, más 0, que es la componente Y de la fricción, más la fuerza normal N, ¿sí?, debe de ser igual a 0. De ahí despejamos N. Entonces N es igual a WA por el coseno de teta. Sabemos que, como comentaba, la fuerza de fricción máxima estática que podemos tener es el coeficiente de fricción estático por la fuerza de contacto N. Por lo tanto, la fuerza máxima de fricción va a ser igual a mu S por WA por el coseno de teta. Sustituyendo los valores que teníamos por acá, nos da que la fuerza de fricción máxima que se puede tener en esta interfaz entre las dos cajas es de 222.23 newtons. ¿Para qué queremos este valor? Bueno, para saber si la fuerza que está actuando, que habíamos calculado, rebasa el valor máximo que físicamente puede tener o no. Y aquí observamos, pues que no, ¿sí?, que el valor de la fuerza que hemos calculado, de la fuerza de fricción que hemos calculado, es menor a la fuerza máxima que se puede tener por fricción estática. Y por lo tanto, este es el resultado correcto. Si este hubiera sido un valor mayor al esfuerzo, a la fuerza máxima, pues el valor de la fuerza de fricción, eso querría decir que las dos cajas se están deslizando y que la fuerza de fricción sería, pues, la fricción correspondiente no a la máxima, sino seguramente a la fricción dinámica, a la fricción cinemática o cinética, pues, ¿sí? Porque entonces se estaría deslizando y ahí ya no aplicaría el coeficiente de fricción estático. De nuevo, el coeficiente de fricción estático no es un valor físico real, es el límite máximo que puede tener el valor físico real, que es la fuerza de fricción estática, cuando los dos cuerpos no se mueven relativos unos al otro.
La fuerza de fricción cinética, esa sí tiene un valor físico que es la fuerza que existe cuando los dos cuerpos se están deslizando uno con respecto